Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Continuando con las clases de literatura, el día de hoy desarrollaremos el tema, los textos poéticos. Pero antes debemos tener en cuenta dos definiciones. Debemos de aclarar estas dos palabras que se prestan para mucha confusión. ¿Qué palabras, Miss? Poesía y poema. ¿Cuál es la diferencia entre poesía y poema? Veamos. Poesía es la creación artística a través de la palabra. Esta puede ser escrita en verso o en prosa, según los recursos literarios que se empleen, pero la poesía es la creación artística, es la esencia de la misma. Y poema es el texto formado por versos en los que se expresan los sentimientos o emociones del autor. Básicamente, poesía es lo abstracto, lo que inspira. Y poema es lo concreto, el texto ya terminado, los versos escritos. Ese es el poema. Bien, elementos del lenguaje poético. El lenguaje poético tiene ciertos elementos que lo conforman y esto se puede visualizar en el poema, en el texto ya escrito. Veamos cuáles son. El verso. Cada línea del poema que presenta ritmo y musicalidad se le conoce como verso, unidad mínima de un poema. 2. La estrofa. La estrofa es un conjunto de versos relacionados por la medida y la rima. Se asemeja a un párrafo, pero no es lo mismo, ojos. Dije se asemeja, porque lo podemos diferenciar por el punto aparte, ¿no? Se divide, tiene ciertas divisiones dentro del poema. 3. La rima. Es la semejanza de sonidos al final de cada verso. Esa es la rima, cuando dos versos coinciden en su sonido al final del mismo. Y esta rima se puede dividir en rima asonante, cuando los sonidos que se repiten son vocálicos, y rima consonante, cuando los sonidos que se repiten son vocálicos y consonánticos. La métrica. ¿Qué es la métrica? La métrica es la medición que se da en cada verso y en este caso se divide en dos por la posición del acento en cada palabra. Antes de comenzar con ello, cabe recalcar que la métrica se empleaba mucho en la literatura clásica. En la actualidad, la poesía es libre. Puedes aplicar o no una métrica, pero en la literatura clásica esto era muy importante, eran normas que debían seguir los poetas. Veamos, por la posición del acento en cada palabra. Tengo tres tipos. Si al final del verso la palabra es aguda, se cuenta una sílaba gramatical más. Ejemplo, tengo un verso, ¿va? Me parezco mucho a ti. Al final del verso se encuentra la palabra ti. Esa ti donde lleva la mayor fuerza de voz en la única sílaba que tiene ti, por lo tanto es aguda. Entonces, dice, si la última palabra de un verso es aguda, se le va a sumar una sílaba. Bien, ¿cómo sumo esa sílaba? Contando las demás. Me parezco mucho a ti. Hay 8 sílabas más 1 porque la última palabra es aguda, son 9 sílabas que posee ese verso. Siguiente. Si al final de un verso la palabra es grave, se cuentan las sílabas que hay, no se aumenta y no se quita nada. Ejemplo, con un gran ruido. Ruido, ruido, ruido es grave. Perfecto, no tengo que aumentar nada ni quitar nada. Con un gran ruido. 5 sílabas, pues se queda en 5 sílabas. No puedo cambiar ni quitar nada porque la última palabra de ese verso es grave. Y número 3, cuando al final del verso hay una palabra esdrújula,
se cuenta una sílaba gramatical menos, se le quita una sílaba gramatical. Ejemplo, si nosotros regresábamos, es esdrújula. Uy, le tengo que quitar una sílaba. Voy a contar. Si nosotros regresábamos. 9 sílabas, menos 1, porque la última palabra es esdrújula. Me quedan 8 sílabas métricas. Bien. Esa es la métrica según la posición del acento. Pero ¿para qué sirve esto? Justamente esta métrica daba cierta musicalidad a los versos, permitía darle cierto tono y estas eran las normas según la posición del acento. Siguiente norma de la métrica, que ya no tiene que ver tanto con la posición del acento. Tengo por la cantidad de sílabas gramaticales de los versos. Esta es otra norma que era muy aplicada en la literatura clásica. Veamos. Número 1. Sinalefa. ¿Qué hace la sinalefa? Es un recurso métrico donde une la última vocal de una palabra con la primera vocal de la siguiente. A ver, ejemplo. Me parezco mucho a ti. Ese es el verso. Me parezco mucho a ti. ¿Qué hago? Voy a contar las sílabas. Me parezco mucho a ti. Hay 8 sílabas métricas. Pero ¿qué hace la sinalefa? Si yo no quiero tener 8 sílabas y quiero tener 7, voy a unir. ¿Qué voy a unir? Si veo que hay una palabra que termina en vocal y al costado hay otra que empieza en vocal, eso se puede prestar para unirla. Ejemplo, me parezco mucho a ti. Y ahí tengo 7, porque estoy uniendo la O con la A en una sola sílaba. Y ahí cuento 7 sílabas métricas. Ese era un recurso para los escritores. De esta forma podían cumplir con las normas de cada poema. Si te pedía, la primera estrofa debe tener 8 sílabas métricas y la segunda 9, podías jugar con estas licencias métricas. A ver, siguiente. Sinéresis. La sinéresis consiste en convertir un hiato en un diptongo. O sea, es la unión de dos vocales fuertes para reducir las sílabas. Quizás tengo 8 y quiero tener 7, entonces ¿qué hago? Aplico la sinéresis para que se junten estas dos vocales. Dice, consiste en convertir un hiato en un diptongo. Junto las fuertes, veamos. No sabemos geometría. No sabemos geometría. 9 sílabas. Pero yo quiero 7 sílabas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a unir los hiatos. Geo se une y tría se une. Por lo tanto, 9 menos 2 uniones, 7 sílabas métricas. Y por último tengo la diéresis. La diéresis consiste en convertir un diptongo en un hiato. Eso es cuando necesito más sílabas. Si tengo 7 sílabas métricas y quiero 8, pues intento convertir un diptongo en hiato aplicando diéresis. Ejemplo, con un gran ruido. Con un gran ruido. Ahí tengo 5 sílabas métricas, pero yo quiero aumentar. ¿Qué hago? Rompo un diptongo. A ver, diptongo en ruido. Por lógica, debe estar juntos, pero yo quiero una sílaba más, así que voy a romper ese diptongo para generar un hiato. Y ahí rompo el diptongo y tengo 6 sílabas métricas. Esas son ciertas licencias que los poetas utilizaban para cumplir ciertas normas de poemas que querían escribir, dependiendo del tipo, claro, si era un soneto, un romance, etc. Tenía ciertas normas. Bien, el ritmo, otro recurso importante que está dentro de un poema. El ritmo, ¿qué es el ritmo? Es la melodía de las palabras, la musicalidad sostenida por ciertos acentos presentes en el poema. No es lo mismo que la rima, ojo. El ritmo es la musicalidad
que transmiten ciertas palabras según los acentos, si es grave, si es aguda, si es esdrújula, en qué momento son pronunciados esos acentos. Eso es el ritmo. Bien, actividades. Lee el siguiente poema y analízalo identificando sus elementos según lo que hemos estudiado y visto el día de hoy. Mandolina. Tinita, tina, tontina, la de la voz argentina y el aliento de jazmín. Sal a tu ventana ingrata y oye la madolinata que te doy en el jardín. A ti lo que te hace falta, según a la vista salta, no es un viejo rico, no, es un trovador amante, es un poeta que cante como un mirlo como yo. Este es un pequeño fragmento del poema de Leónidas Yerovi. Bien, lo que vamos a hacer primero es contar los versos que posee este poema. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 versos tiene este poema. Cada línea es un verso. Tiene 12 líneas, 12 versos. Estos 12 versos están divididos en 2 estrofas. Posee 2 estrofas. La primera estrofa tiene 6 versos. Y la segunda estrofa tiene también 6 versos. Bien, lo que vamos a hacer a continuación es contar el número de sílabas de cada verso y de esta forma igualarlo con las licencias métricas. Veamos. Tinita, tina, tontina. 8 sílabas. La de la voz argentina. 8. Y el aliento de jazmín. 8. Sal a tu ventana ingrata. 9. Y oye la madolinata. 9. Que te doy en el jardín. 7. A ti lo que te hace falta. 9. Según a la vista salta. 8. No es un viejo rico, no. 8. Es un trovador amante. 8. Es un poeta que cante. 8. Como un mirlo como yo. 8. Bien. Tenemos un poema de 8, 8, 8, 9, 9, 7, 9, 8 versos. Lo que vamos a hacer es igualarlo según las licencias métricas, que todos sean 8, ya que la mayoría es 8, así que vamos a hacer que todo se iguale a 8. Empezamos con el primer verso, no hay nada que cambiar, se mantiene en 8. En el segundo verso tampoco hay nada que cambiar, se queda en 8. El tercer verso tampoco hay nada que cambiar, se queda en 8. Pero en el cuarto sí, tenemos que disminuirlo a 8. Tengo que quitarle. A ver, sal a tu ventana ingrata. Ingrata es grave. Así se queda igual. No puedo hacer nada porque ingrata es grave. Pero puedo unir 2 vocales. Sal a tu ventana ingrata. Ventana ingrata. Puedo unir la unión de una vocal con otra vocal dentro de un verso. En este caso, la primera palabra termina en vocal y se une a otra palabra que empieza con vocal. Se le conoce como sinalefa y esto genera que reste una sílaba. 8 sílabas. Y oye la madolinata. Aquí también puedo aplicar sinalefa. Y oye la madolinata. Aquí puedo juntar la I con la O. Pero es una Y. Suena como I. Ojo. Y oye. 2 vocales. Puedo juntarlas. Sinalefa. Cuando una palabra termina y la siguiente empieza con vocal. Ahí hay sinalefa. Por lo tanto, se queda en 8 también. Luego dice que te doy en el jardín. Tengo 7, tengo que subir a 8. Recordemos que si un verso, si la palabra de un verso es aguda, se le suma más una sílaba. Y jardín es una palabra aguda. Por lo tanto, al ser aguda jardín, se le suma una sílaba. 7 más 1, 8. Quedó en 8. Veamos, 9, ese 9 tengo que disminuir, tengo que quitar. A ti lo que te hace falta es grave. Se queda igual. Entonces, ¿qué puedo hacer? Sinalefa, te hace. Es una palabra que termina en vocal y se une a otra que empieza en vocal. Sinalefa, por lo tanto, 9 menos una unión, 8.
Y luego dejo las demás, 8, 8 y 8. Listo. Según las licencias métricas he podido hacer que las sílabas tengan la misma medida. Y para terminar, la rima. Tontina, argentina, ingrata, mandolinata. ¿Qué tipo de rima es? Si se repiten los sonidos vocálicos como A y consonánticos como T y N, tendrá rima consonante. Bien, hasta aquí llega la clase de hoy. Espero lo hayan comprendido. A continuación en la plataforma les estaré dejando unas cuantas actividades al respecto. Cuídense mucho. Hasta luego.